Hola, estoy muy feliz de que nos acompañes en esta sesión de Migrante Profesional en Project Management. El objetivo de facilitar estos espacios es contribuir al entendimiento que tenemos del mercado profesional australiano y para eso tendré invitados migrantes profesionales quienes nos contarán cómo han construido sus carreras en este contexto y simultáneamente nos van a aclarar dudas alrededor del rol en particular en el que se han desempeñado. Soy Caro Monroy y me especializo en ayudar a profesionales migrantes que, como tú, están atravesando desafíos de la vida personal o profesional. Mi objetivo es hacer que te sientas seguro y competitivo y, por supuesto, que ganes más visibilidad en el mercado y así puedas construir la vida profesional con la que sueñas aquí en Australia. Soy psicóloga y tengo más de 10 años de experiencia en recursos humanos y reclutamiento. Estoy certificada en programación neurolingüística y actualmente estoy terminando una especialización en counseling. Hoy nos acompaña Daniel Rodríguez. Él es ingeniero electrónico con más de 15 años de experiencia en Project Management, está certificado PMP, ETIL y Scrum Master y tiene experiencia en empresas multinacionales en países como Colombia, Argentina y Australia. Ha trabajado en industrias como infraestructura, tecnología y desarrollo para sectores de retail, seguros y minería. Actualmente lidera proyectos de tecnología para optimización de perforación de suelos en el sector minero. Daniel, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tu historia como migrante? ¿Cómo llegaste a Australia? ¿Hace cuánto? Todo comenzó más o menos en el 2007. Yo estudié ingeniería electrónica y empecé a trabajar con project managers. Y en ese entonces la empresa no me gustó. En Colombia las situaciones eran un poco diferentes. Empecé a buscar trabajo. No me gustaba lo que encontraba y esto. Y como la empresa era multinacional, hablé con mi jefe de la época y le pregunté, hey, tengo ganas de irme a otro país, hay opciones en otros lados. Entonces me hicieron un traslado a Argentina con esa empresa. Entonces en Argentina empecé a trabajar más metido en el tema de proyectos, pero en ese entonces yo no había vivido en otro país de habla inglesa y tenía muchas ganas de tener la experiencia. Entonces en ese momento hablé con mi esposa y le propuse, ¿por qué no nos vamos a otro lado a vivir? Entonces, coincidencialmente en Colombia había un evento de ingenieros y fue un ingeniero a hablar de vivir en Australia. Y yo dije, ese es el sitio que quiero ir. Entonces hablé con mi esposa y le dije, y ella dijo, no, sí, de una, hagámosle. Y empezamos el proceso desde Argentina. Aplicamos a la Permanent Residency desde Argentina. Nos tomó 3 años. Y en esos 3 años vivimos en Argentina, yo tuve más experiencia en proyectos, empecé como Project Coordinator, ya después hablamos las diferencias de los roles y esto. Y, y sí, después de 3 años nos salió la Permanent Residency, lloramos, nos abrazamos, nos pusimos muy felices. Y después de eso, entonces, nos devolvimos a Colombia por un año, como para compartir con la familia. Y llegamos acá a Australia con 2 maletas cada uno. No conocíamos a nadie, no sabíamos nada de Australia. Llegamos con Permanent Residency, que fue una gran ventaja. Así que pudimos escoger a qué ciudad veníamos. Y llegamos acá y mi esposa es una mujer súper pila, así espectacular, pues, y llegamos y a las 2 semanas consiguió trabajo en una agencia de reclutamiento. Eh, y mientras tanto yo sabía que a mí me iba a tomar un poco más de tiempo y efectivamente me tomó casi 4 meses encontrar trabajo, pero en esos 4 meses me puse a estudiar. Entonces estudié para certificarme como PMP. Ya tenía la experiencia, tenía las horas que se requiere, ya después les explico un poco más cómo funciona el tema. Y conseguí trabajo que como a los 4 o 5 meses, y ya una vez uno consigue el primer trabajo, Es mucho ya más empecé. fácil. Sí, esa fue como mi experiencia. Bueno, yo quiero decir algo y es que yo me siento súper identificada con la historia de Daniel, de Dani, porque para los que no saben, Dani es mi esposo, entonces ha sido también una historia que hemos construido los dos y ver su trayectoria como profesional también hace que yo desde afuera identifique sus fortalezas y me sienta pues muy orgullosa, no solamente porque lo conozco como persona, pero como profesional. Es excelente. Bueno, y eso fue entonces hace 9 años casi. Cuéntanos un poquito cómo fue ese desafío de encontrar el primer trabajo, porque siento que es ahí
donde muchas personas experimentan los conflictos más importantes como migrantes en Australia. ¿Cómo hiciste? Sí, yo tuve una gran ventaja y es que yo estudié en un colegio que tenía inglés intensivo desde muy pequeño, entonces afortunadamente no tuve problemas con el lenguaje para mí nunca fue un problema, pero sé que es uno de los grandes problemas que tenemos muchos migrantes, pero de pronto la terminología que se utiliza en Australia para ciertas cosas, porque yo no estaba acostumbrado, mi trabajo anterior fue, incluso desde Latinoamérica, fue en inglés, pero hay ciertas terminologías en Estados Unidos que son diferentes a terminología en Australia. Entonces, el project management es global, los fundamentos y la base del project management es igual aquí, en China, en Dubái, en donde sea. Desde el principio es el mismo, pero la terminología es diferente dependiendo obviamente de la industria. Y entonces para mí fue un poco difícil la terminología. La cultura, obviamente, la cultura australiana es diferente a lo que estamos acostumbrados muchos de nosotros en Latinoamérica. Entonces, ese cambio cultural en un nivel organizacional y en una empresa y esto fue un poco diferente. Un ejemplo, yo me asustaba cuando me tocaba hablar con un manager de un cargo muy alto, me asustaba si tenía que hablar con el CEO de la empresa, no sabía ese tema de relaciones. Acá, un ejemplo muy bobo, acá el tema del café es súper importante, yo no sabía eso. Entonces acá salir a tomar café con los colegas, si uno es el project manager, invitar a alguien del equipo a tomar un café, esas cosas que se dan solamente cuando uno está ya viviendo la cultura, para mí fue un poco, no difícil, pero interesante como experimentar. La ventaja que yo tuve también es que empecé en un cargo junior como Project Coordinator, entonces en esos cargos uno se permite tener la primera parada, entonces fue bueno porque pude aprender un poco teniendo un cargo junior. Entonces, total, y creo que es súper importante eso que mencionas y ahorita vamos a hablar justamente de las diferencias entre los cargos porque nosotros cuando traducimos de español a inglés, pues gerente de proyectos es project manager, ¿cierto? Pero realmente el project manager tiene muchas instancias en términos de seniority acá en Australia y justamente el primer desafío que mucha gente experimenta, Dani, eso lo vivimos tal vez tú y yo también y que yo veo a diario con mis clientes, es que cuando ellos vienen con una experiencia que es válida para un rol, por ejemplo, de project officer, pero como hacen la traducción literal de lo que hacían en los países hispanos, creen que es un project manager. Entonces, de entrada, empiezan a buscar el trabajo por el job title equivocado y obviamente, pues por falta de conocimiento, siguen cometiendo ese error y lo que eso genera es frustración y creen que sus talentos, su experiencia no es válida en Australia, pero realmente es un tema de entender cuál es el mercado. Y decías algo también súper importante y es cómo empezar a desarrollar la carrera de uno entendiendo la cultura organizacional, que muchas veces creemos que lo que más importa es la técnica, ¿cierto? Es cuál es el conocimiento académico que traemos, pero realmente es un tema de conexión, es un tema de construir relaciones con otra gente. Me parece súper interesante y ahorita si quieres hablemos un poco de eso. Por lo pronto, cuéntanos cómo fue entonces ese trayecto de empezar como Project Coordinator y cómo empezaste después a construir tu carrera como gerente de proyectos acá. Bueno, entonces sí, efectivamente empecé como Project Coordinator para una empresa de alimentos, los dueños de Red Rooster, Chicken Treat, Porto, y en esa época estaban haciendo una actualización de toda la infraestructura de las tiendas a nivel nacional. Entonces yo trabajé coordinando todo el cambio de esos equipos. Entonces trabajé como haciendo la coordinación de la actualización de esos equipos a nivel nacional y ahí empecé a aprender muchas cosas de la cultura australiana. Eso fue un contrato que tuve a 6 meses o algo corto, pero entonces me di cuenta, y esto es parte de lo que me preguntabas antes, cuál fue mi reto acá en Australia y definitivamente uno de los grandes retos fue encontrar el primer trabajo, precisamente porque me pasó lo que tú acabas de decir. Yo no sabía cómo presentarme acá a nivel profesional. Yo fui afortunado que tenía experiencia en proyectos y es fácil de poner acá,
pero yo no sabía cómo venderme, no conocía a nadie, no tenía esa experiencia. Entonces fue difícil, pero una vez me enganché en ese primer trabajo, y pasa mucho acá, me parece un poco loco, y es que acá mucha gente dice o decía que uno no tiene experiencia local, entonces es difícil. Muchos recruiters me decían que, me lo decían así a la cara, me iba a tomar un café con ellos y me decían, no, si es que el problema es que tú no tienes experiencia local. Yo les decía, pero ¿qué es experiencia local? Yo lo que hago se hace acá, en la China, en cualquier lado es lo mismo, que tiene que yo no tenga experiencia local. Entonces, eso fue un reto grande que tuve que pasar, pero una vez empecé ese trabajo, me fue súper. Me contrató luego Bunnings Warehouse. Acá Bunnings tiene una sede principal en Perth y estuve en la parte corporativa en Bunnings Warehouse por 5 años y Bunnings tiene una estructura en la que ellos crean todo el software interno. Todos los puntos donde uno paga, todo ese software, todo eso es hecho por Bunnings. Estoy en un equipo gigante de IT y empecé a hacer proyectos con ellos y ahí realmente yo diría que mi formación como project manager en Australia y toda la terminología y todo lo que aprendí fue más que todo en Bunnings. Ahí estuve, como les digo, por 5 años. Y ya una vez... como Project Coordinator por un tiempo y ahí creciste a Project Manager. Sí, mi transición fue Project Coordinator en ese proyecto pequeño de infraestructura y luego pasé a Software Development por Project Coordinator. Estuve ellos como 1 año, 2 años y ya, y después de ahí ya empecé a trabajar en proyectos mucho más grandes dentro de Bunnings. Y llegó a un punto en que me sentía que no estaba aprendiendo más. Bunnings es una organización que está muy bien estructurada. Entonces, como que era lo mismo el día a día, diferentes tipos de proyectos, más grandes, más responsabilidad, pero como que era la misma gente, todo igual. Entonces, yo quería aprender algo diferente, quería cambiar de industria. Entonces dije, bueno, pues nos cambiamos y empecé a trabajar en contratos con Curtin University, que es una universidad grande acá en WA. Y ahí trabajé en la implementación de un sistema de research a nivel global, porque ellos tienen investigadores en varias partes del mundo. Ahí trabajé con ellos 1 año y luego me fui al sector de seguros, trabajé con Iris Insurance, también en implementación de sistemas, pero ya a nivel grande, proyectos de millones de dólares. Y ahí tuve obviamente en esas empresas muy buena experiencia. Y ya, ahorita estoy trabajando en el sector minero, también manejando proyectos ya un poco más grandes y con un poco más de responsabilidades. Quiero retomar este tema del cual tú hablabas ahorita y es ese desafío de querer trabajar, por ejemplo, con recruiters para que te representen en el mercado y que te digan de entrada que no tienes experiencia local y que por eso no eres un candidato que ellos estén interesados en representar. Y me parece importante porque siento que muchos de acá han estado en esa situación donde han querido trabajar con recruiters porque la creencia es que el recruiter es el que te puede ayudar a conseguir el trabajo. Eso es una creencia, pero hace parte justamente de las creencias erradas que tenemos también cuando migramos a Australia. Nosotros como recruiters, acá me pongo el gorro de recruiter, uno tiene como unos criterios muy claros, básicos, de qué tipo de candidato es el que uno quiere representar, que le represente también a uno eficiencia en términos de comisión o de qué tan fácil es poner ese candidato en el mercado, ¿cierto? Y yo diría que desde la perspectiva del recruiter es una razón por la cual no representar a la gente cuando no tienen experiencia local, pero por el contrario, como recursos humanos les puedo decir que no es una piedra en el camino muy grande. O sea, es algo que eventualmente uno no va a tener que defender en sus conversaciones con los posibles empleadores, pero así fue que tú empezaste a trabajar acá, no tenías experiencia local y alguien finalmente en recursos humanos te dio la oportunidad de entrar a la empresa y entraste. De igual forma, yo no tenía experiencia local y logré tener mi primer trabajo profesional en 2 semanas, recién llegué a Australia, y muchas personas de acá también de pronto han tenido esa historia en donde alguien dentro del Departamento de Recursos Humanos da la posibilidad de entrar. Entonces, mi sugerencia hoy para todos ustedes que están acá con nosotros es la estrategia, la mejor estrategia, la que mejor funciona, la más eficiente, es definitivamente aplicar directamente a las empresas
y no necesariamente trabajar con recruiters en esas primeras instancias, sobre todo cuando uno está más avanzado, que fue lo que justamente te pasó en tu último trabajo. Un recruiter fue justamente el que se contactó contigo y te empezó pues a hablar de una posibilidad de trabajo, pero pues obviamente porque ya llevabas más de 6, 8 años en este mercado. ¿Qué opinas? Sí, sí, eso es muy cierto. Yo ahora con recruiters, obviamente, para ellos es un trabajo y para el recruiter uno es una cifra, o sea, ellos ayudan a conseguir un trabajo, pero para ellos es más una transacción. Entonces yo eso ya lo tengo muy claro. Entonces con ellos desafortunadamente no, casi nunca tuve suerte. Entonces yo me enfoqué más en aplicar directo a empresas, en contactar gente en empresas. El mercado laboral es muy pequeño, entonces, y creo que soy una persona sociable, entonces me gusta, no sé, ir a un pub con Pepito Pérez y uno habla con él, entonces está hablando con él que es de la misma industria, entonces empieza uno a hablar de gente, empieza uno a acordarse de nombres y crea un network ahí. LinkedIn es muy bueno también, como tú sabes. Entonces empieza uno a crear como una red de profesionales y el nombre de uno empieza a moverse en diferentes industrias, diferentes empresas. La gente te puede llamar diciendo, hey, va a salir un rol en tal empresa, ¿te interesaría? ¿Quieres aplicar? Total, bueno, buenísimo, sí, es cierto. Hablamos un poquito de la diferencia en los job titles, como para aclarar exactamente a qué es lo que uno le está apostando cuando uno empieza a aplicar. Cuéntanos un poquito en la base, que es el entry level, ¿qué hace un project officer? Listo, entonces, antes de responderte esa pregunta, voy a hablar más cómo es la estructura normalmente. Dale. Y ahí dentro de esa estructura está un project officer. Entonces, obviamente esto depende del tipo de empresa, el tipo de industria, qué tan pequeña es, qué tan grande es. Normalmente siempre hay una parte del negocio que se llama EPMO, que es Enterprise Project Management Office. Entonces, el EPMO es la cabeza de los proyectos de la empresa. Entonces, el EPMO lo que hace es pone voy a hablar español e inglés acá porque la terminología en proyectos me la sé en inglés. Entonces, el EPMO lo que hace es poner el framework de los proyectos. Eso quiere decir qué metodología se va a usar, si son proyectos de desarrollo de software, si se usa Agile, si se va a usar Waterfall, todo esto. Entonces, el EPMO pone las reglas de juego y dentro del EPMO está el Project Officer, está el Project Coordinator, está el Project Manager, está el Program Manager. Algunas empresas grandes tienen Change Managers también. Entonces, tienen varios roles, pero el EPMO es como la cabeza de eso. Entonces, el Project Officer es una persona que sabe de proyectos, pero no necesariamente maneja los proyectos. Es una persona que, dependiendo la organización, dependiendo la industria, puede ayudar a los project managers en la parte financiera, puede ayudar a los project managers en la parte de contratos, en lidiar con la parte del negocio que maneja los contratos. El project officer puede ayudar, son una ayuda grandísima y ayudan a modelar los procesos internos de la empresa, cómo vamos a hacer un proyecto de 5 millones de dólares, cómo se hace un proyecto de 30 millones de dólares, cuál es la estructura que hay que seguir. Eso es lo que hace Manos Humanos, un project officer, trabaja muy de la mano con todos los project managers, pero es más ese soporte que se necesita en el equipo. Total, Entonces, total. es un rol muy importante. Y quisiera complementar diciendo que el Project Officer es básicamente la mano administrativa del equipo, Sí, ¿cierto? Entonces, sí. esta persona coordina agenda, coordina el tracking de también el proyecto, ¿cierto? Es como un punto de contacto para varias cosas, pero más desde el nivel administrativo, ¿correcto? Sí, un project officer se tiene más que todo en empresas que ya tienen una buena estructura a nivel de proyectos. Empresas que no tienen una estructura tan robusta y esto normalmente no lo tienen, pero para empresas grandes sí lo tienen y es una ayuda grandísima. Entonces ahí Sí, está por el project ejemplo, officer. muchas de las personas con las que yo trabajo, muchos de mis clientes, vienen con experiencia en proyectos, por ejemplo, de los países hispanos de donde vienen, y son experiencias de más o menos 2 a 4 años haciendo proyectos.
y están recién haciendo de pronto un diploma en Project Management, o están haciendo la maestría, o están de pronto empezando a pensar hacer el PMP, que ahorita hablamos de eso. Digamos que ese tipo de perfil de más o menos entre 2 y 5 años, con ese tipo de conocimientos, puede ser un buen fit para un Project Officer. Cuéntanos cuál sería la diferencia entre Project Coordinator, Project Officer y Project Manager. ¿Cuál es como lo que divide esos tres seniorities? Entonces, el Project Coordinator es una persona que, si vamos por la definición como tal, es una persona que no tiene tanta responsabilidad como un Project Manager. Y las decisiones que toma un Project Coordinator no tiene tantas decisiones como un Project Manager. Por ejemplo, hay organizaciones que tienen Project Coordinators que dicen en sus reglas que si el proyecto vale más de $500,000, va para un Project Manager. Si es menos de $500,000, va a un Project Coordinator. Entonces es una persona que tiene la experiencia, conoce de proyectos, pero maneja proyectos más pequeños. Hay una cosa en proyectos que es responsibility y accountability. Entonces el Project Coordinator es responsable de ciertas cosas, pero no es accountable si el proyecto sale mal. Importante. El Project Coordinator normalmente reporta a un Project Manager. Entonces, si el proyecto es responsabilidad del Project Manager, si el Project Coordinator hizo algo mal, o si algún proyecto del Project Coordinator salió mal, es responsabilidad del Project Manager. Entonces, yo comencé como Project Coordinator no porque no tuviera de pronto la experiencia, sino porque en el mercado para mí fue más fácil entrar como Project Coordinator, y me ayudó. Yo creo que fue una buena movida porque me ayudó a entender cómo es la parte cultural. Siempre es un proceso de aprendizaje, pero es más fácil aprender como un Project Coordinator porque se espera que es una persona que tal vez quiere aprender un poco más. He conocido Project Coordinators que no quieren ser Project Managers. Les interesa simplemente manejar proyectos de cierto presupuesto. Son proyectos rápidos de 3, 4 meses, con equipos pequeños, y siguen haciendo eso y es perfecto. No, depende también qué quiere la persona. Sí, es bien interesante esto que mencionas porque tiene que ver con algo que uno llama en recursos humanos career progression, ¿cierto? Y también culturalmente a nosotros nos han enseñado que el profesional exitoso es el que crece, crece, crece hasta que se vuelve el número 1 de la empresa, pero realmente no todos tenemos el mismo interés justamente de hacer carrera en una empresa. Entonces me gusta lo que tú dices de, bueno, puedes trabajar como Project Officer por muchos años y especializarte en ser Project Officer o Project Coordinator, o decidir saltar al cargo de Project Manager. Y yo ahí quisiera también hacer un aporte desde la parte más de reclutamiento y de recursos humanos, y es que necesariamente nosotros como migrantes tenemos que demostrar que nuestra experiencia es relevante de acuerdo a las habilidades transferibles que traemos para probar que somos competitivos con el profesional local. Y creo que es cierto lo que tú dices, que de pronto el Project Officer no necesariamente es el entry level, pero sí es cierto que para muchas personas, para demostrar esas habilidades transferibles que traen, para demostrar esa experiencia overseas, ¿cierto? De fuera de Australia, a veces resulta más fácil probarse o demostrarle a las empresas que son buenos desde esa parte de Project Officer o Project Coordinator, antes de saltar realmente a ese cargo de Project Manager, porque muchas veces las habilidades transferibles, al estar en contextos profesionales tan diferentes, no necesariamente hacen match, ¿cierto? Yo siento que también es un tema que debe desarrollarse localmente para entender la jerga, para tener las qualifications que pidan las empresas, o sea, para entender realmente qué requiere ese cargo de Project Manager como tal. De todas formas, es también pasar de un mindset cultural diferente como el hispano, en donde premian la generalidad, ¿cierto? Sí. Entre más genérico sea uno como profesional, mejor. Entre más sombrero se pueda poner en una oficina, más apreciado es. Mientras que acá en Australia se valora mucho más la especificidad, ¿cierto? Como desde un conocimiento particular puedes generarle valor a la empresa. Y eso no quiere decir que uno no tenga muchos capabilities, ¿cierto? Uno puede saber hacer muchas cosas, pero realmente lo que a uno le va a permitir desarrollar su carrera de forma exitosa acá en Australia es demostrar que tienes un expertise, un know-how de algo en particular. Oye, y dentro de proyectos hay un cargo
que siempre está muy, muy de cerca y a veces genera mucha confusión justamente entre personas que no conocen muy bien el entorno de profesional australiano, y es el business analyst con respecto a proyectos. ¿Cuál es la relación que hay entre esas dos partes? Bueno, entonces cuando hablamos de qué forma el BPMO, el Business Analyst está dentro de ese mismo grupo, y el Business Analyst trabaja muy de la mano con el Project Coordinator, con el Project Manager, con el Program Manager, y el Business Analyst lo que hace es, dependiendo de la organización, dependiendo de la industria, pero normalmente lo que hace un Business Analyst es capturar todos esos requerimientos de todos lados, clientes, compañía, todo, y se encarga de hablar con los ingenieros, desarrolladores, finanzas, con los grupos que son parte del proyecto para decirles, esto es lo que vamos a hacer, estos son los requerimientos. El project manager dice, listo, son requerimientos, esto es lo que vamos a hacer, dependiendo de la metodología que se va a seguir, si es un proyecto que va a ser Agile, Waterfall, lo que sea, y el project manager trabaja con esa persona muy de la mano para que cuando se va desarrollando el proyecto, como el business analyst sabe qué es lo que quiere el business y sabe qué es lo que quiere el cliente, él va mirando que efectivamente lo que estamos haciendo es según los requerimientos que se pidieron. Entonces, más o menos lo que es el business analyst. Mucha gente, muchas veces, dependiendo de la industria, dependiendo de la empresa, tiende a confundir el business analyst con el project coordinator o con project manager, porque el project manager y el project coordinator siempre están hablando con diferentes áreas de la empresa, siempre están pendientes que lo que se desarrolla es lo que se pidió, entonces como que hay un poco de confusión a veces, pero el business analyst no es responsable del presupuesto del proyecto, no es responsable de si el proyecto no se hizo a tiempo, no es responsable de contrataciones, él no tiene responsabilidad de nada. La única responsabilidad del business analyst es requerimientos y asegurarse que lo que estamos haciendo es según los requerimientos. Ya está. No tiene más Excelente. responsabilidades. Sí, sí, y yo desde afuera como lo veo, y creo que eso también puede aclarar muchas dudas, es que el business analyst funciona como si fuera un consultor interno, ¿cierto? Él va a otros departamentos de la empresa, entiende el requerimiento y traduce eso en una terminología, digamos, que el PMO entienda, ¿correcto? Exacto. Y hay business analysts con muchos skills diferentes. Hay business analysts que son 100% técnicos. Ujú, Entonces, se necesita una persona que, por ejemplo, en ingeniería, en mi empresa, por ejemplo, se está desarrollando un taladro específico para perforar en Canadá. Entonces, ese tipo o esa persona ya sabe cuáles son las condiciones geológicas del taladro en Canadá. Entonces, dice, ese taladro tiene que tener ciertas especificaciones porque cuando lo llevemos a Canadá, si no cumple esto, se desbarata. Entonces, esa persona tiene un concepto muy técnico ujú. de qué es lo que se necesita y cómo se necesita, pero no necesariamente hace el trabajo. Él le dice a los ingenieros, se necesita este taladro con esto, por esto, entonces hable con su project manager para que se vaya haciendo y él va mirando que efectivamente se haga. Hay otros BAs o Business Analysts que son más genéricos y hablan más desde el punto de vista de la empresa, de procesos, no tienen ese concepto tan técnico y no es Ujú. necesario, pero sí, pero lo que sí necesita un Business Analyst, que yo creo que es crítico, es buenos niveles de comunicación interno y externo, que tengan sepan escribir, no me refiero a que sepan escribir como normal, no, sino que tengan esa habilidad de escribir documentos, porque ellos producen documentos, producen muchos, bueno, hay unos sistemas en los que ellos loguean lo que la gente necesita, y tiene que ser una persona que sea abierta y pueda comunicarse con Pepito Pérez, luego hable con otra persona, que tenga esa habilidad de comunicación. Eso es muy importante. Sí, ahora que dices eso es una de las preguntas que a mí más me hacen mis clientes y bueno, muchas personas afuera como, Caro, ¿cuáles son esas habilidades súper importantes para trabajar en proyectos y también como business analyst? Si tú bien mencionabas que depende del rol, puede ser un cargo muy técnico, pero lo que yo también percibo desde afuera es que tanto el business analyst como el project manager o project coordinator o incluso el project officer son cargos que requieren unas habilidades de comunicación muy altas. Y no hablo de comunicación solamente de poder hablar en inglés
propiamente, sino también de poder conectar con otras personas y persuadir y movilizar procesos, que creo que esa es la finalidad justamente del Project Manager. ¿Cómo lo ves? Sí, ahora que dices eso, sí, es completamente cierto y ahí entramos ya al rol del Project Manager, porque ya hablamos del Project Coordinator, ahora el Project Manager, ¿qué hace? El Project Manager, por definición, un Project Manager lo que hace es integrar equipos para desarrollar un servicio, un producto, algo y completarlo, ¿sí? Entonces, un Project Manager lo que debe hacer es eso, debe tener buenos niveles de comunicación. Lo mismo que el BA, puede que hayan project managers que son muy técnicos, como hay project managers que no necesitan estar en la parte técnica, pero lo que sí es muy importante es que tengan ese nivel de comunicación porque van a hablar con todo el mundo, van a hablar desde el desarrollador hasta el CEO de la empresa, a todos se les trata igual, con todos se tienen conversaciones incómodas, con todos se tienen conversaciones de cualquier tipo. Sí, sí, Porque el sí. rol del project manager es eso, es integrar a todo el mundo y asegurarse que el proyecto se haga con el presupuesto que le dieron, en el tiempo que le dieron y con los recursos que le dieron y con el scope del proyecto que le dieron. Entonces, es una persona que tiene que ser, desde como yo lo veo, muy abierta a hablar con la gente, a escuchar. Debe ser una persona organizada y disciplinada, creo yo, porque cuando se manejan proyectos pequeños, pues bueno, no es mucho problema, pero ya cuando uno empieza a manejar proyectos grandes de 10, 15 millones de dólares, donde lidias con contratistas, con otras compañías que están prestándote servicios, se vuelve un monstruo que si una persona no es disciplinada y no es metódica, puede ser un poco complicado. Pero esa, por ejemplo, es la diferencia con un Project Coordinator. El Project Manager es responsable del proyecto y es responsable de justificar por qué si mi presupuesto eran 15 millones, porque ahora voy en 16. Claro. ¿Qué pasó con ese millón de dólares extra? ¿Por qué pasó? ¿Qué pudimos hacer para evitar? Ya entra un tema de riesgos y problemas. Entonces, entra un tema de risk management y mitigation. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? ¿Por qué puede afectar el proyecto? Entonces, ya empieza a haber un poco más de responsabilidad, que es la gran diferencia con el Project Coordinator. Sí, sí, yo siento que es un cargo bien desafiante porque el project manager tiene que estar como 3 pasos adelante de la gente para proveer todas estas cosas que tú dices y también tiene que ser súper persuasivo para lograr que los equipos que está liderando hagan lo que dijeron que iban a hacer, que eso no pasa en la vida real, ¿no? O sea, eso suena muy bien en la teoría, como que sí, todos los equipos tienen que hacer su parte y el gerente de proyecto simplemente facilita, pero creo que en la vida real ese es el desafío más duro, coordinar a las personas, o sea, trabajar con la gente, creo que es el desafío más grande que uno siempre va a experimentar en la vida organizacional. Sí, y ese fue uno de mis retos también grandes cuando empecé como Project Manager y es muchos proyectos dependiendo del tamaño. Tienes que presentar, hay junta directiva, hay steering committee, que son las cabezas de la organización y el project manager tiene que ir a presentar cómo va el proyecto. Hay organizaciones que la tienen mensual y yo me acuerdo mi primera presentación a un steering committee, yo estaba cagado al susto. Entonces, para mí fue un aprendizaje muy bueno porque normalmente los steering committees no es que todo el mundo esté feliz y todos nos morimos de la risa y todos somos mejores amigos, no. Ahí está la cabeza, está el CEO, está el CFO, que el CFO le importa solamente números, entonces hace preguntas complicadas, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y pueden ser conversaciones tensionantes que yo no estaba acostumbrado. Tuve mi primera hace unos cuantos años, pero sí, yo estaba muerto de susto. Entonces, eso lo ayuda a uno a pulirse un poco más, al punto que ya hoy en día yo ya tengo todo en orden, ya sé qué es lo que voy a decir, ya sé con quién, ya conozco todos, entonces para mí ya es, y puedo tener esas conversaciones difíciles, que creo que eso es lo que ayuda a la experiencia, acá le dicen sacar callo. Entonces, yo no me ofendo si Pepito Pérez está bravo porque el presupuesto
ya está, pasó, las cosas pasan, esto es la consecuencia, esto es lo que vamos a hacer para evitarlo, y ya, move on. Ya Y no, aprecio mucho que compartas cómo te sentiste, por ejemplo, en ese primer steering committee, porque yo creo que son esos miedos justamente los que siempre a uno lo acompañan y esa falta de habilidades, por ejemplo, de manejar conversaciones difíciles. Y quisiera cerrar este punto diciendo que, como usualmente digo, nadie nació aprendiendo a montar bicicleta, ¿cierto? Uno va desarrollando habilidades. No se preocupen si hoy por hoy sienten que hay cosas con las cuales no se sienten listos, eventualmente van a estarlo si empiezan a desarrollar de forma, pues despacio, ¿cierto? En el día a día esas habilidades, porque finalmente se puede, pero todos empezamos desde un punto como el que tú bien decías, desde el miedo, desde la inseguridad, desde sentirnos que no somos suficientes, que no tenemos las skills para probar que somos buenos profesionales. Dani, y en los últimos minutos quisiera hacerte una pregunta para que toquemos así muy breve y son las diferencias justamente entre certificaciones relevantes para para proyectos, que es justamente PMP, Prince2, Agile, Scrum Master. Cuéntanos un poquito de qué se tratan esas, ¿son realmente relevantes en este mercado? ¿Es negociable? Cuéntanos un poco. Bueno, dependiendo de la empresa, y yo creería que sí, depende. Por ejemplo, hay empresas que necesitan un project manager con mucha experiencia. Si está certificado o no como Project Management Professional, que es PMP, no importa, pero si yo tengo una hoja de vida con alguien que tiene buena experiencia y no está certificado, contra alguien que tiene buena experiencia y está certificado, yo me voy con el que está certificado, porque eso me asegura a mí que esa persona sigue unos estándares, tiene una, no es metodología, ¿Metodología? porque PMP no Ok. es una metodología, pero tiene un conocimiento de cómo se manejan los proyectos a nivel global. Entonces, PMP es un libro que tiene unos guidance y sugerencias de cuáles son las mejores prácticas para hacer proyectos. ¿Mm? Pero una persona que no esté certificada no implica que no pueda ser un buen project manager, no tiene nada que ver. Lo que pasa es que es un punto más a favor, es Okay. algo que le juega positivo. En mi empresa, por ejemplo, donde estoy ahorita, todos somos PMPs. Entonces es una empresa que, como parte de lo que Valora. pide project managers con ciertos años de experiencia en ciertos campos y tienen que estar certificados como PMP. Hay otras empresas que no les importa. Entonces depende también el cargo, el tipo de empresa, la responsabilidad que va a tener. Entonces PMP es eso, es como un conjunto de best practices para manejar proyectos. Listo. Prince2, por ejemplo, es otra metodología, otro juego, otras reglas que también son para manejar proyectos, pero Prince2 es más que todo en UK. Ok, listo. Prince2 no es muy conocido o no se pide mucho acá en Australia, acá es más que todo PMP. Y PMP se aplica a cualquier tipo de proyectos en cualquier tipo de industria. Listo. Entonces, Es el global. es global, exacto. Ujú. Para hacer PMP, obviamente el PMI es la organización que da la certificación. Hay unos requerimientos, no cualquier persona puede certificarse como PMP. PMP tiene que tener experiencia y es una certificación que se renueva cada 3 años. Entonces, cada 3 años, yo soy certificado, a mí me toca o estudiar o dar seminarios o hacer investigación, algo que demuestre que yo estoy poniendo horas para ampliar mi conocimiento. Pues creo que son 60 unidades de bla, bla, bla. Y eso te acredita a tener otros 3 años de certificación. Luego está Scrum Master y Agile y toda esta parte. Eso funciona más para proyectos de desarrollo de software. Ah, o sea, son mucho más técnicos. Sí, Agile es una forma de desarrollar proyectos, más que todo de desarrollo de software. Y Scrum Master es una certificación que, como yo tengo también experiencia en desarrollo de software, yo me certifiqué como Agile y Scrum Master. Y es como, más que todo, es como para entender cómo funciona
Y el Scrum Master no necesariamente, no es un Project Manager, es simplemente una persona que lidera los procesos Agile dentro de una compañía. Entonces, hay ciertas rituales que se cumplen en un proceso Agile, entonces el Scrum Master es la persona como que lidera esos rituales dentro del mundo Agile. Entiendo. Y ITIL es más que todo como para empresas de soporte técnico, de soporte que tienen call center, que tienen todo el sistema de tickets, y que entonces yo tengo un issue y logueo un ticket, y entonces el ticket tiene prioridades y se lo asigna a cierta persona. El ITIL como que cubre más que todo esa parte como de soporte de una organización. Buenísimo. Hay un punto súper importante y es que muchas personas y muchos de los que están acá seguramente quieren empezar a trabajar en proyectos o ya están trabajando en proyectos y quieren hacer un cambio horizontal, ya sea de carrera, de industria, y quieren, por supuesto, tener más conocimientos académicos. Mucha gente decide hacer el diploma en Project Management o la maestría en Project Management, pero quiero aclarar que eso no es igual que hacer la certificación en PMP. Yo sé, Dani, que hay una certificación que es justamente la CAPM, ¿cierto? El KPM, CAPM. Justamente iba a hablar de eso y están preguntando, ¿es bueno comenzar con la certificación CAPM, KPM y luego PMP? ¿Qué dirías tú de eso? Yo diría que si tienen lo que se necesita para hacer PMP de una vez, PMP. De acuerdo. Opino exactamente lo mismo desde el punto de vista de reclutamiento y recursos humanos. Sí. No desperdicien tiempo y si pueden hacer PMP de una. Cuéntanos un poquito, si recuerdas, cuáles son como esas criterios que uno debe tener para empezar a hacer su certificación en PMP. Uf, no me acuerdo ahorita porque lo hice hace muchos años, pero sé que uno de los requerimientos, creo que son 4.500 horas de experiencia en proyectos. Ujú. Eh, Definitivamente ya tienes que tener experiencia sí, trabajando en proyectos para poder iniciar. Perfecto. sí, y tienes que presentar pruebas de qué tipo de proyectos trabajaste, cuántas horas, qué hiciste, por qué, bla, bla, bla. Entonces es un requerimiento, necesitas ciertas horas de entrenamiento, Ujú. porque así tengas la experiencia, necesitas estudiar el PMP, entender es un libro que se llama PMBOK, Ujú. eh, necesitas entenderlo, necesitas estudiarlo, entonces hay cursos que uno hace para entender eso, entonces el curso junto con la experiencia te dan ciertos puntos, la organización es PMI, y en la página de PMI explica qué son los requerimientos, cuántos puntos, todo el tema. Y, y, y sí, siempre y cuando no tenga esos requerimientos, lo puede hacer. Yo, de nuevo, yo no he escuchado en el mercado y yo he tenido que hacer entrevistas a project managers también, a project coordinators, eh, obviamente con mis colegas y eso. Yo nunca he trabajado con alguien que tenga El CAP. CAPM, sí, 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 Sí. O sea, correcto. no lo he escuchado, nunca lo he visto como requerimiento, nunca lo he pedido en algún proceso de De selección. acuerdo. No, es PMP. Sí, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Y otro punto también importante, por ejemplo, ahora que hablas de procesos de selección y cuando uno recluta más project coordinators o project managers para el equipo, yo siento que también ahí lo que buscan es un tema de fit cultural. O sea, muchas veces nosotros como candidatos nos preocupamos mucho en cuál es la técnica que uno trae, cuáles son las qualifications que uno ha hecho y le pone demasiada, demasiada energía a eso y no se enfoca en las otras habilidades que son necesarias. Y yo siento que mucho del éxito profesional que tú has tenido tiene que ver justamente con la posibilidad de conectarte con otras personas. Cuando has hecho procesos de selección, por ejemplo, para tu equipo, de otros gerentes de proyectos y eso, ¿cuáles son esas habilidades que buscas para que hagan fit corporativo? Para mí es importante ese feeling que uno tiene con la persona cuando está en la entrevista, sacando de la mesa que obviamente uno llega a una entrevista nervioso, pero Mm. es ver eso, cómo es la persona cuando está nerviosa. Eh, yo entiendo que está nervioso, puede ser que suden, puede ser que, aparte de todo eso, que nos puede pasar a todos, a mí me ha pasado, es cómo reacciona esa persona en esos momentos de Estrés. estrés, de presión.
Si la persona está nerviosa y es completamente callada, introvertida, da respuestas de sí, no, no me mira a los ojos, da respuestas muy cortas o no responde lo que le pregunto, o yo miro mucho ese tipo de cosas. Que tenga conocimiento lo puedo ver en la hoja de vida, o sea, Exacto. y espero que no esté diciendo mentiras, pero pues uno lo ve en la hoja de vida y uno puede hacer preguntas de situaciones, ¿no? ¿Qué hace si el proyecto le pasó esto, bla, bla, le pone uno situaciones hipotéticas, Total. pero mi atención está más centrada es en la persona como tal, en sus habilidades de comunicación, Sí, porque un total. project manager tiene sí o sí que saber comunicarse y saber hablar con la gente. Si yo contrato un Sí. project manager que no habla con nadie y es completamente callado y tímido y le da miedo, tal vez no es la persona Además, indicada. además que la entrevista en particular en tu área es un buen reflejo de cómo operan bajo presión y bajo estrés, justamente la Sí. ansiedad que esas situaciones generan, porque siento que en esta área de proyectos ese es el día a día, ¿cierto? Hay que estar persiguiendo gente, manejar conversaciones Sí. difíciles, un poco de estrés, mucha presión, tight deadlines. Entonces, es importante eso que dices. Y yo también les cuento que desde recursos humanos con tantos años haciendo selecciones, yo trabajaba para una compañía que era de ingeniería, pero proveía servicios a mineras. Muchas veces, como los ingenieros eran tan técnicos, yo a veces descartaba personas que tenían el conocimiento técnico, pero no tenían las habilidades justamente de conexión y de comunicación. Y para mí como recursos humanos era mejor jugármela y contratar un empleado que yo sabía que iba a ser buen fit cultural en el equipo, que me iba a posibilitar un buen clima organizacional, que iba a ser colaborativo, que iba a tener otras habilidades. Y las partes técnicas que estuvieran de pronto flojas eran algo que se iban a mejorar en el día a día. Entonces también no tengan miedo allá ustedes afuera cuando vayan a entrevistas o cuando tengan la posibilidad de conversar con personas en mostrar un poco de su personalidad, ¿cierto? Si hay temas que ustedes consideren que les funcionan, les dan valor agregado en términos de comunicación, de ser amable, de ser asertivo, de conectarse, háganlo, porque finalmente la parte técnica se puede mejorar siempre, pero culturalmente ese es el punto en el que uno no quiere fallar cuando hace selección. Sí, yo me acuerdo que algo que a mí siempre me funciona, que es un consejo que tú siempre me has dado y creo que le das a tus clientes también, es el tema de hacer un poco de investigación de la empresa y en LinkedIn de quién me va a entrevistar. Eso a mí me ha funcionado muchísimo. Entonces yo lo que hago es lo que tú me recomendaste. Investiga la empresa y normalmente le dicen a uno quién lo va a entrevistar. Entonces yo antes de la entrevista me meto a LinkedIn, reviso quién es esa persona, probablemente tenemos gente en común que conocemos. Entonces digo, ah, listo, este tipo conoce a Pepito Pérez, yo trabajé con este tipo en tal empresa. Entonces yo con eso ya rompo el hielo cuando llego a la entrevista. Entonces me presento todo Total. el tema, tranquilo. Llego muy temprano, llego 15 minutos antes para calmarme. Si me tocó caminar un poco de parqueadero a esto, no quiero llegar sudado, entonces yo llego 15, 20 minutos antes. Con eso ya cuando llegue a la entrevista ya estoy un poco más fresco. Total. Eh, y ya sé que Pepito Pérez trabajó en tal sitio y yo conocí a esta persona, entonces para romper el hielo, digo, ah, yo me di cuenta que tú eres amigo de tal, yo también lo Es conocí en cierto. tal sitio, qué tipo tan chévere, bla, bla. Y así uno empieza a romper el hielo y ya es otro tipo, la entrevista toma un rumbo completamente diferente. Sí, se Entonces, vuelve eso es más muy una importante. conversación. Es Sí. cierto. Pues, Dani, nos queda ya un minuto, un par de minutos para cerrar este espacio. Yo quisiera entonces justamente resumir un poco lo que hemos conversado. El trabajo de Project Manager o de Project Coordinator, Project Officer, Business Analyst requiere muy buenas habilidades de comunicación. ¿Qué dirías tú, qué mensaje les darías a las personas que te están escuchando hoy con respecto a empezar su carrera profesional en proyectos? ¿Cuál sería como ese tip importante que les quisieras compartir? Yo creo que algo que me sirvió a mí muchísimo y me sirve todavía es dejar el miedo. Es lanzarse, uno siempre la va a embarrar y yo con las experiencias que tengo sigo cometiendo errores y uno aprende, el tema sí es aprender, pero no le dé miedo, o sea, hacerle. Si te toca hablar con el CEO y decirle que estamos mal y que pasó algo y esto, es mejor decirlo ya a esperar a que se forme un pollo más grande y al final es peor. Entonces, es dejar el miedo, es tener
ser muy confident cuando está hablando de un proyecto, cuando está presentando y eso, yo creo que eso ayuda a montarse. Es súper válido lo que dices y yo sé que todos nosotros experimentamos miedo y ojalá fuera tan fácil dejar esos miedos de lado como uno lo dice, ¿no? Verbalizarlo es muy fácil. A veces la estructura, la figura que yo utilizo mucho es el miedo siempre va a estar ahí con nosotros porque el miedo es adaptativo, ¿cierto? El miedo es lo que nos previene de salir corriendo y que nos coja un carro en la calle, pero finalmente lo que yo les diría es ese miedo, déjenlo de lado sentado en la silla del copiloto y ustedes encárguense de manejar su auto, no permitan que el miedo tome decisiones en sus vidas, entiéndanlo, regúlenlo, reconozcan sus miedos, pero no permitan, o sea, no se permitan tomarse decisiones desde el miedo porque muchas veces es cuando uno se paraliza. Y rápidamente, ya que hablamos del tema de miedo, algo que no tocamos que mucha gente le pasa o mucha gente lo piensa es el tema del idioma y el acento. Y entonces que yo tengo acento y que bla, bla, bla. Olvídense de eso. Yo me puse en mi cabeza y algo muy claro que tengo es, Australia es un lugar que tiene gente de todas partes del mundo con diferentes acentos, hay franceses, hay de todo. Entonces, no se preocupen por su acento. De hecho, el acento, a mí me encanta mi acento y mi acento me identifica como migrante. Entonces, hay gente que se puede asustar un poco que porque tiene acento. Entonces, yo lo que hago es yo me pongo a pensar, ¿por qué el tipo que es de Irlanda o escocés que tiene un acento súper fuerte, el tipo no está pensando en eso, en que, ay, que mi acento y que, no, nada. O sea, es simplemente algo que identifica a una persona y si me toca hablar en público o hacer una presentación a gente y tengo mi acento latino, yo ni intento cambiarlo ni nada porque es algo que me identifica. Sí, obviamente hay que tener un nivel de inglés bien, pero hay gente que se puede achantar un poco porque tengo acento y lo he escuchado y he escuchado sus comentarios. Entonces yo lo que pienso es por qué el irlandés no lo hace, porque el francés no tiene ese miedo, porque la persona de la India no tiene ese miedo y son simplemente, ya saben que tienen acento y le hacen. Es un Entonces punto creo que es válido, importante sí. Todos podemos pensar. mejorar la pronunciación, sin embargo, es cierto, el acento hace parte de nuestra identidad, ¿cierto? Eso nos Sí. identifica como migrantes y detrás del acento hay unas historias de valentía, de resiliencia, adaptabilidad, bueno, de muchas cosas. A todos les quiero agradecer muchísimo por estar acá, por habernos acompañado una hora el sábado en la mañana. Espero que este espacio haya sido muy productivo. Cualquier inquietud que tengan, siéntanse libres de enviarla por email, LinkedIn, a través de, obviamente, de mi página web también se pueden poner en contacto conmigo, caromonroy.com. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias a todos. Les dejo un abrazo muy grande. Daniela, a ti, mil gracias también por tu tiempo. Dale, gracias. Bueno, Chao. adiós, chao a todos.